Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que hoy abordaremos son eh, los procesos sancionadores en universidades en los años 2019-2020. A continuación le voy a hablar sobre la realidad problemática. La etapa superior, que sigue de la culminación de la etapa escolar secundaria, viene a ser una etapa súper esperada con mucha expectativa para los jóvenes que deseen seguir una carrera profesional. A lo largo de estos dos últimos años, por no decir del 2020, surgió una pandemia mundial de la COVID-19, las cuales muchos jóvenes se sintieron truncados sus sueños, su futuro, y no pudieron continuar o ingresar a una casa superior de estudios. Y los jóvenes que decidieron continuar, hacer un esfuerzo para la continuación de aquellos estudios, sufrieron muchos factores que vulneraban sus derechos. Uno de ellos fuera de la no disminución de pensiones. Segundo era que no contaban con los materiales materiales técnicos o de internet para ingresar a las clases, las cuales ante ellos presentar quejas a estas universidades y esas universidades no mencionar un tipo de soluciones, interviene el ente fiscalizador que es la SUNEDU, las cuales sale a favor de los administrados que vienen a ser los estudiantes con el fin de salvaguardar dichos derechos, ¿no? Y proteger que tengan una educación de calidad estos jóvenes. Gracias. Buenos días, profesor. El día de hoy le explicaré el marco teórico de nuestra investigación. Como ya sabemos, durante el año pasado y lo que va del año del 2021, nos encontramos atravesando una pandemia mundial que es el COVID-19. Por este motivo, muchos jóvenes tuvieron que adaptarse a esto y esto generó problemas ya sea en la economía, en la salud y en lo fundamental que es la educación. En estos dos últimos años, la educación superior se ha visto afectada, ya que la gran mayoría de los estudiantes universitarios tomaron una decisión dura porque fue dejar de estudiar por distintos motivos. En este periodo de tiempo han surgido muchas dificultades entre la administración, que en este caso vendría a ser las universidades, y los administrados, que serían los jóvenes. Es por este motivo que al no llegar a un acuerdo entre ambas partes, hace su intervención la SUNEDU, que es un órgano autónomo. Esta entidad informó que ha recibido alrededor de 7.474 denuncias. El 26,4% es mayormente relacionada a la educación no presencial en la emergencia sanitaria. El 23,2% es el caso de cese de actividades denegatorias y el 13,5% es el régimen de estudiantes. Al ver este conflicto, la Indecopi decidió intervenir en defensa de los jóvenes universitarios. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Kaylee Valencia y a continuación vamos a presentar cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Respondiendo a nuestra pregunta, podemos decir que una de las causas principales por las cuales se han generado estas diferentes denuncias ha sido el tema de la modalidad virtual. Nuestras universidades, debido a la coyuntura que hemos vivido acerca de la pandemia, se han generado herramientas que todas las universidades debieron tener en cuenta, que es la modalidad virtual en un 100%. A continuación, vamos a responder la siguiente interrogante, que es ¿cuáles son las principales sanciones que causan la intervención de la SUNEDU en el año 2019-2020? Según el artículo 21 de la Ley Universitaria 3022.0, dispone un régimen sancionador. Entre ellas constituyen infracciones posibles a sanciones u omisiones que puedan infringir las universidades. Estas normas planteadas aquí son la del licenciamiento, la del uso educativo de recursos públicos y o beneficios en el marco legal de las universidades. También hablamos de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario o servicio educativo que conduzca al otorgamiento de grados y títulos para los estudiantes. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las
cuales se basan en un criterio planteado por la SUNEDU, que es el tema de gravedad. Las infracciones leves, simplemente la SUNEDU emite una multa. En las infracciones graves se conlleva una multa y una suspensión de la licencia de funcionamiento. En las infracciones muy graves hablamos de multa y cancelación de la licencia de funcionamiento. La mayoría de infracciones se han debido a la denegación de licenciamiento, ya que las universidades no cuentan con condiciones adecuadas para impartir la educación, ya sea en el tema de infraestructura o en el tema de calidad educativo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Xiomara Andrade Montenegro y hoy hablaré sobre las causas por las cuales las universidades subieron sus pensiones en los años 2019 y 2020. Las universidades llegaron a incrementar sus costos hasta un 15%. En la actualidad existen 7 universidades, de las cuales cuentan con sus mensualidades mayores a 4.000 soles. Hoy en día, el 80% de las universidades privadas en nuestro país incrementaron sus pensiones a un 5%. Esto según los estudios realizados por el Grupo de Educación al Futuro. Los principales factores por el cual las universidades incrementaron los costos es, primero, más alumnado. Según los estudios realizados por el Grupo de Educación al Futuro, se dice que las universidades Alas Peruanas y César Vallejo cuentan con más de 100.000 alumnos, cada uno siendo así las más accesibles a la población. El segundo factor es la tendencia. Los licenciamientos de algunas casas de estudios han hecho que existan consecuencias en el ámbito de los costos, debido a la alta demanda por parte de los estudiantes, quienes se vieron perjudicados al no obtener el licenciamiento de las universidades a las cuales ellos pertenecían anteriormente. Esto pues les obligó a buscar otras opciones. Como sabemos, la alta demanda trae como consecuencia el alza de los precios de las cuotas de estas mismas. Es así por el cual el director del grupo Educación al Futuro señaló que este año las universidades licenciadas tenderán a buscar brindar un mayor valor agregado que los diferencie ante los estudiantes. Pues y en esta línea querrán obtener mayores acreditaciones de organismos internacionales y buscarán tener convenios con casas de estudio extranjeros. En los últimos años, las universidades han tomado mayor participación, creando facultades o carreras, en donde las universidades privadas han presentado diversas modalidades en las pensiones de pago. Sin embargo, ante esa circunstancia por la pandemia del COVID-19 en el Perú, si en el año 2019 existió 174.000 de estudiantes desertores de sus estudios, alcanzando una tasa del 12%, en cambio, en el 2020 fue una tasa del 18.6% de desertores. Este cambio ocurrió, en primer lugar, por el incremento de desempleo y recorte en los salarios, y en segundo, por la no reducción de pensiones, pese a la modalidad virtual que nos encontrábamos. Por el contrario, en los servicios del sector educación existió una tasa de incremento al comienzo de las clases del 2020. Este incremento fue del 3.2% en la pensión y del 2.8% en la matrícula. Ante todo esto, como ya antes lo habíamos mencionado, la SUNEDU respondió que lo más adecuado sería un ajuste en los servicios del sector educación. Entonces las universidades responden. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Lima, realiza una reducción del 10% en sus boletas pendientes y elimina el interés moratorio. La PUC realiza una reducción del 3.1% en sus boletas pendientes, elimina el interés moratorio y otorga un módem con 20 GB. En el caso de la César Vallejo, reduce 100 soles en las boletas pendientes. En el caso de la UPC, retrasa sus pagos a las quincenas y otorga becas. Y por último, en el caso de la UPN, activa UPN Te Ayuda, en el cual con el solo pago de la matrícula puedes iniciar el ciclo otorgando becas y también elimina el interés moratorio. Toda esta diversidad de ayuda se debe a la ley universitaria, el cual regula la autonomía universitaria, es decir, que las mismas pueden administrar y disponer libremente
sobre los criterios para imponer los montos, las modalidades y plazos de pago. Gracias.